el presidente Nayib Bukele cuestionó duramente a las organizaciones de derechos humanos que defienden los derechos de los internos en el CECOT. Esto fue durante una entrevista, de una rueda de prensa en la que estaba una periodista chilena. Vamos a escuchar lo que él dijo. Presidente Bukele, queríamos preguntarle, así como han advertido organismos internacionales de derechos humanos, en Chile también hay quienes cuestionan el llamado método Bukele para poder mejorar la seguridad. No estamos desconociendo lo que usted ha destacado, pero ¿qué responde a los cuestionamientos a violaciones a los derechos humanos en este país? ¿Por qué siempre el enfoque es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas? ¿Por qué ellos que tienen derechos humanos son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos? Cientos de miles de salvadoreños murieron y si nos vamos a otros países pues serán millones. Gente que no estaba haciéndole daño a nadie, estaban trabajando, iban caminando por la calle, de repente llegaron 3 delincuentes y quisieron violar hasta la muerte a una mujer. Y yo digo, ¿ellos tienen derechos humanos? Sí, sí los tienen. Pero ¿y la mujer violada y asesinada por esas 3 personas? Ninguna organización de derechos humanos llegó y dijo, miren, ustedes deben de dejar de violar, deben de dejar de matar, nosotros vamos a intervenir o vamos a gastar nuestros miles de millones de dólares que nos dan para funcionar, para tratar de evitar que esto pase. No, mientras eso está pasando, las organizaciones de derechos humanos callan. Ahí no dicen nada. Pero no vaya a ser que venga el gobierno y agarre a esos 3 sujetos y los mete en la cárcel y están comiendo bien los niños y les están dando la medicina y tienen el colchón, no tiene colchón el pobrecito, hay que ponerle un colchón. Y lo peor es que estas personas que tienen derechos humanos, de acuerdo, y por eso reciben comida y atención médica, etcétera, pero de repente la gente viene y dice, mire, pero ¿y solo eso le va a dar de almuerzo? ¿Por qué tiene tan poca proteína? Y yo le digo, ¿sabe lo que come el salvadoreño normal? Un salvadoreño de escasos recursos, ¿qué comerá él? Y a él le tenemos que decir, mire señor, usted me va a pagar más impuestos para que los que mataron a su hija coman mejor. Todos los criminales tienen derechos humanos. Pero ¿cuál debe de ser la prioridad para el Estado? Los derechos humanos de la gente trabajadora, de la gente honrada, de la gente decente, de la gente que no mata, de la gente que no viola, o los derechos humanos de los violadores, de los asesinos. Entonces nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada. Y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos. Declaraciones bastante controversiales de Nayib Bukele. Claro, hay una línea muy delgada en las cosas que él menciona, lógicamente. Hay personas que respaldan lo que está haciendo Nayib Bukele, hay personas que señalan que detrás de esta lucha contra la delincuencia también hay muchos detractores que han terminado siendo acusados, que no tienen posibilidad de defenderse. Pero claro, él menciona algún tema muy importante. ¿Qué pasa con los derechos humanos de las víctimas, de todos estos delincuentes que están en el CECOT? Ayer les estaba contando acerca de más o menos qué tipo de presos están ahí. Hay sujetos que tienen más de 70 asesinatos encima, y asesinatos terribles, de familias enteras, de decapitaciones, violaciones de menores de edad. Tenían el caso de un delincuente que precisamente era uno de los ejecutores de las extorsiones y tenía como firma personal amputarle las manos a las personas que no querían pagar, les amputaban las 2 manos. Y este sujeto está detenido ahí. ¿Cuál es el régimen que estas personas enfrentan? En primer lugar, para que tengan en cuenta, están prohibidas las visitas. No hay visitas conyugales, no hay visitas de familiares. Incluso las visitas de los abogados están sumamente restringidas, están bastante limitadas. Están apilados en estas celdas que veíamos que tienen estas especies de camarotes de 4 niveles. No hay sábana, no hay colchón, o sea, duermes sobre una plancha de metal que es similar al aluminio. Si comen 3 veces al día. Arroz, un huevo duro, frijoles y una tortilla de harina, parecía, digamos, como una especie de arepa, muy similar. No les dan cubiertos porque pueden utilizarlos como armas, comen con las manos. Dentro de cada una de estas celdas, donde hay algo de 86 reclusos, hay solamente 2 inodoros para que hagan sus necesidades. No hay privacidad alguna, o sea, haces sus necesidades delante de todo el mundo porque está esto prohibido. Tienen 2 bidones de agua grandes para que se aseen, para que ellos mismos laven su ropa también. Está prohibido el tema de que utilicen las zapatillas de moda, la casaquita, la camisita, prohibido. Todos utilizan esos shorts blancos que son una especie de boxers, polos blancos y unas sandalias
de plástico. Como pueden ver, a todos los privan del cabello para evitar el contagio de piojos o cualquier tipo de enfermedad parasitaria de ese tipo. Todos están sin cabello, no pueden salir a la luz del día. O sea, todos tienen 30 minutos diarios para hacer ejercicios dentro del mismo pasadizo del pabellón, siempre supervisado. Ejercicios con su propio cuerpo. Y después de esos 30 minutos, regresan. No hay otra cosa que tengan que hacer. O sea, no hay radio, no hay televisor, no hay absolutamente nada de esto. No hay revistas. O sea, lo único que pueden tener es una Biblia para leer y nada más. Y dentro de cada una de estas celdas enormes, donde hay 86 reclusos, están incluso internos que han sido enemigos entre ellos. Están sentados ahí adentro, o sea, y tienen totalmente prohibido mantener conversaciones extensas. O sea, no hay nada que pueden hacer porque, como ven, esta vigilancia que tienen es muy estricta e inflexible. O sea, para todos es lo mismo. Y se está hablando además de presos de carácter irrecuperable. Así es. Por eso es que además el régimen es mucho más estricto y cerrado, entendiendo que son parias de la sociedad. No las vas a poder recuperar y se van a quedar allí presos el resto de su vida. Ojo que aquí también hubo el mismo debate, existe el mismo debate hoy en día sobre cómo viven los presos, cómo no viven, aquellos que han cometido delitos atroces, en el caso de los terroristas. Y también, lamentablemente, para algunas personas, el discurso de los derechos humanos para el delincuente se volvió todo un negocio. ¿Por qué? Porque ¿a quién demandas frente a los abusos? Al Estado peruano o al Estado de turno. Y el Estado tiene plata. Hemos terminado perdiendo juicios con terroristas como Estado peruano y teniendo que haberles pagado reparaciones civiles, cuando ningún terrorista ha pagado ni 50 céntimos de reparación civil a los miles de víctimas que dejaron en los años del terror. Y sin embargo, el Estado peruano sí, por supuesto, tuvo que ir a pagarles, porque hay que respetar los acuerdos que hemos suscrito como nación. Ahí empieza esa desnaturalización. Termina siendo un discurso realmente preocupado por el bienestar, por la resocialización, por la humanidad, o es simplemente un negocio vinculado a cobrarle a tal país o a tal otro cuando abusen del derecho de los delincuentes. ¿Cuántas personas también se preocupan del derecho de las víctimas? Que es aquello válido que dice Nayib Bukele, y es algo válido que también se ha planteado en el Perú. ¿Cuántas personas realmente están preocupados por el derecho de aquella persona, de aquellas familias devastadas, destruidas, en el caso del terrorismo, en el caso hoy de la extorsión, del sicariato? ¿Alguien va a venir a reclamar los derechos del monstruo ahora que está en la base naval? Cuando bien lo contaba Santiago, hoy el régimen en la base naval, si bien es estricto, si bien es cerrado, ha tenido que flexibilizarse, porque los terroristas presos dentro, por supuesto que demandaron al Estado peruano, para eso sí tienen plata, por supuesto que hicieron juicio, por supuesto que exigieron visita, por supuesto que exigieron esto, y les terminamos dando. Y ahí es donde se desnaturaliza el real derecho humano con el abuso frente a un régimen duro y cerrado por lo que has hecho. Exacto, y precisamente hay que tener en cuenta que además que existan organizaciones que aprovechan estas brechas legales, estos vacíos legales para lucrar, como tú bien señalas, Claro. o sea, para sacarle plata al Estado, para meter demandas a los gobiernos, hay un tema de seguridad sumamente importante que se contempla aquí en el SECOD. Evitan el tema de las visitas conyugales, visitas de abogados, etcétera, para evitar que estos delincuentes se comuniquen con el exterior, reciban noticias de fuera, envíen mensajes a otras organizaciones criminales, como lo vemos aquí en nuestras cárceles. Que la mayoría de las extorsiones, secuestros se ordenan desde la cárcel. Entonces hay toda una red criminal mafiosa que opera muy bien dentro del sistema penitenciario, dentro del sistema legal. Claro, muchas veces las autoridades parece que hicieran la vista gorda y miraran para otro lado. Pues, como tú bien señalas, muchos están pensando en esa, además de que están en receso en el Congreso, están pensando en la reelección y lo que se viene, bueno, ya lo veremos el próximo año, y si salgo reelegido le pongo atención y si no, no. Entonces es un tema bastante complejo, bastante delicado, porque hay muchas cosas que hay que cambiar. Ahí estamos viendo prisiones que están totalmente hacinadas, hay poca atención en la resociabilización de los internos y hay un tema importante. Acá muchos candidatos hablan, sí, pena de muerte, cadena perpetua para los que abusan sexualmente. Bueno, ¿y qué es lo que se hace con las víctimas? Claro. O sea, ¿hay algún programa para ayudarlos? Porque el impacto psicológico, emocional de una mujer en un niño que ha sido víctima de abuso sexual es terrible.
O sea, ¿hay alguna ONG que reciba o que trabaje con el gobierno estrechamente para atender a estas personas, para que se preocupe precisamente por resociabilizar a alguien que ha sido víctima de un abuso sexual, que ha sido víctima de extorsión, o que puede haber perdido un miembro a manos de un sicario o a manos de un extorsionador? Muy poco. Y esas son las brechas que generan esta sensación de injusticia, ¿no? Donde de pronto tienes a un policía preso por abatir a un delincuente. Así es. Tienes a un policía procesado, acusado, perseguido por la justicia por haber utilizado su arma de reglamento en un operativo, por perseguir delincuentes con antecedentes, con flagrancia, pero a pesar de eso, acosado judicialmente, versus un sicario, un extorsionador, atrapado en un búnker, atrapado prácticamente con el arma, que se va a su casa, que no pasa nada. Y uno dice, entonces, realmente, no es un tema sobre si son valiosos o no los derechos humanos, por supuesto, son esenciales, por eso están protegidos, están entendidos, pero todas las personas, en función a sus acciones, es que reciben un trato igual, pues no, así como la sanción es en función a la falta, es lo mismo. ¿Tú qué puedes exigir si en función a qué has hecho tú? Así es un tema bastante complejo.